Muy buenos días, bienvenidos a la Universidad de Trading. Mi nombre es Daniel Simanca, entrenador en opciones sobre acciones. Para hoy tenemos el análisis de premarket del día 6 de mayo de 2019. Antes de comenzar, damos gracias a Dios por este nuevo día, por esta nueva oportunidad, por su misericordia, por el milagro de la vida. Gracias, amado Padre, gracias, Señor, por tu bendición. Gracias, Padre, por todo lo que nos has dado, Señor, por todo lo que nos has permitido vivir, Señor, porque para todos aquellos que te amamos, todo obra para bien. Gracias, Señor. Que tu Espíritu Santo nos guíe y nos acompañe, Padre. Bendice a cada estudiante de la Universidad de Trading, Señor, para que ellos bendigan a los demás. Bendice aún a aquellos que no son estudiantes, Padre. Bendice a cada persona que llega a este lugar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, para hoy vamos a estar atentos al mercado. Realmente es quizás de lo que más atentos debemos estar. En este instante estamos viendo los futuros del Standard & Poor's. Hemos visto pues un descenso bastante importante. Realmente el precio ha cambiado considerablemente. Estamos hablando de más de 46 puntos. Eso nos da un porcentaje de menos 1,55% de mm, diferencia con respecto al cierre del día anterior. Ya sabrán que esta diferencia, bueno, se debe a las comunicaciones del presidente Trump y los acuerdos o negociaciones con China. Bien, a esta hora, digamos que el precio está en una zona muy interesante. Es una zona, por ejemplo, que visitó como soporte el día jueves. Estamos hablando de un área en los 2.905. Esa área va a ser crucial para nosotros, por ejemplo, en la eventualidad de una posible continuación alcista el día de hoy, una recuperación en la cual tendríamos, digamos, atención al nivel de 2.917, aproximadamente 2.918. Es lo que está marcando básicamente la formación a esta hora. O sea, es lo que el precio nos está mostrando en este momento. Digamos que esta zona la vamos a cuidar. Ahí vamos a estar muy atentos a esa zona. Posiblemente puede romper y continuar si la demanda, bueno, así lo decide. Tal vez podríamos ver un conflicto en esta zona para luego caer, ¿cierto? Un poco más abajo. Recuerden que ya estamos en una zona bastante interesante. Llegamos casi a los 2.883. ¿Ven? De ahí, bueno, 2.880 podría ser un nivel, 2.877 aproximadamente, es lo que se está mostrando hasta ahora. Recuerden que la vela que se está formando hoy es esta que tenemos aquí. Hasta el momento, pues, ha tenido un retroceso. Bueno, podemos medir el retroceso. Vamos a ver de cuánto estamos hablando. En este caso, estaríamos hablando de un 61%. Es algo interesante ver hasta dónde ha llegado, ¿no? El retroceso con respecto al día de hoy. Porque si lo medimos con respecto al día anterior, bueno, todavía nos falta mucho. Es decir, estaríamos en un 30, 35, 34% aproximadamente de retroceso. Pero solo en el día de hoy ya tenemos un 61,8% de retroceso. Vamos a estar muy pendientes de este mercado. Este mercado, su volatilidad la tenemos aquí. Esta es la volatilidad de esos futuros. Como verán, pues tenemos unos niveles bastante altos comparados
con los niveles que ha venido haciendo días atrás, ¿no? Niveles, por ejemplo, de 14 puntos, estuvo incluso en 12,94. A esta hora está un poco alto, aunque también ha retrocedido. Vamos a ver cómo se comporta. Bueno, con respecto a los ETFs, en este caso habría que estar pendiente al SPY, que es el subyacente de ese Standard Poor's. Aquí podemos observar, por ejemplo, en esta zona, cómo, digamos, el precio en esa zona de RSI termina retrocediendo, es decir, rebotando hacia el alza. Bien, en este caso también tenemos los mismos niveles, serían los 290, en el cual fue soporte. Ahora veremos si actúa como resistencia o simplemente recuperación, ya no lo sabremos. Y el nivel que vamos a cuidar en la parte inferior sería los 288 para saber qué puede suceder allí. Y la volatilidad de este sería esta que estamos viendo acá, que ya va por los 18,8 como el alto del día. Ya veremos si la volatilidad termina bajando o sigue aumentando, ¿no? Entonces tenemos niveles bastante altos, por encima de los 13 puntos. Hemos estado incluso en 11,07. En ese orden de ideas hay que estar atentos al Nasdaq, que tiene la situación similar, aunque el Nasdaq es más rápido por ser el índice de las tecnológicas. Sin embargo, pues tenemos unos niveles bien interesantes, por debajo de 187 y aquí por encima de 188 prácticamente. El Dow Jones, que es uno de los que más sufre con estas noticias, lo tenemos aquí en 259,82 como bajo del día. Es una zona bastante interesante, mire, por debajo de 260, buscando un posible relleno de gap en esta zona, tal vez sí, tal vez no. Y por la parte superior, digamos que tenemos los niveles en 261. Sería muy bueno estar atento a la situación. Bien, acciones individuales, recordar, por ejemplo, a Amazon, debido a las noticias que tuvo pues el viernes, que se movió muy bien. Sin embargo, pues hoy el gap también ha afectado el precio. La noticia general pues causa este tipo de movimientos en el precio. Ahora estamos muy cerca al área de 1925, 1930. Habría que entonces estar atentos a cómo continúa el precio, si hoy es un día de recuperación completa. Creo que esa sería como una de las alternativas. No olvidar, por ejemplo, el caso de los industriales, como por ejemplo Boeing, que es una de las que más se ve afectadas en este tipo de noticias. También pues con el seguimiento de, su, de sus aviones. CAT, por ejemplo, muy cerca de este soporte 134, que estar muy atento ahí en ese soporte. Y por ejemplo 3M, también pendientes porque a esta hora, por ejemplo, ha hecho un bajo incluso menor. Y pues acá tenemos, en caso de una eventual caída, niveles en 181, por ejemplo, y más abajo hasta 176,87. Así que bueno, ahí tenemos algo interesante, ¿no? También podríamos estar atentos, por ejemplo, a los productos básicos, que por estos días, cuando el mercado hace correcciones o tiende a caer, posiblemente estas acciones van al contrario, ¿no? Es decir, pueden subir de precio, se vuelven interesantes, ya que son las acciones como
más seguras aparentemente, entonces hay que estar atentos, ¿no? Todas estas las vamos a eh, monitorear a ver qué sucede el día de hoy. Y por último, bueno, Cisco que am, reporta ganancias. Ya veremos entonces dónde abre, por ejemplo, si hace soporte ahí en esa zona de 6,894 para continuación alcista o para una eventual continuación bajista. Recordar que hay conferencia de prensa a las 10 de la mañana. Todo lo que digan ahí puede ser eh, muy importante, como puede que no afecte nada las noticias o lo que tengan que decir. Bien, bueno, eso es todo por el momento. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad. Dios les bendiga.